Premedicación. Este tema va enlazado con el tema anterior, que era lo de valoración preanestésica. Decíamos que una vez que se identifican todos aquellos factores de riesgo que pueden llegar a complicar el evento anestésico, era necesario mejorar algunas de estas condiciones antes de pasarse. Por lo tanto, también es necesario en muchas ocasiones premedicar. ¿Qué es premedicar? Pues se define como la administración de fármacos previo al evento quirúrgico que va a facilitar la anestesia y disminuir los eventos adversos. Aquí en este punto hay un paréntesis, ya que no solamente pueden ser fármacos, actualmente se pueden emplear también medidas no farmacológicas que van a tratar de ayudar a mejorar estas condiciones, como puede ser en caso de ansiedad, vamos a mencionar un poquito más, pudiera ser técnicas de relajación, respiración, utilización de acompañamiento del paciente con la persona que lo acompaña o familiar que sea más cercano, objetos que sean de apego para la persona, que funcionan más todavía en niños. También pudiera llegar a ser el ambiente, mejorar las condiciones ambientales como una luz más cálida o colores neutros, música ambiental, estar el paciente alejado del contexto en un cuarto especial que se lleve a cabo esto, en donde tengan temas alusivos, en donde él pueda adquirir conocimientos adecuados a su edad para que pueda llevarse a cabo en un mejor entendimiento, como por ejemplo utilizar dispositivos electrónicos, videos, tutoriales, algo de tecnología aplicada para que pueda haber simuladores en donde el paciente pueda hacer simulación de que él es el anestesiólogo o el cirujano y pueda realizar a manera de juego la cirugía. Entonces, todos estos factores en conjunto contribuyen a mejorar el entendimiento y tener menor ansiedad, porque sabemos que en este punto de premedicación, en un inicio, se trataba sobre todo de disminuir la ansiedad, pero no es el único punto, es uno de los principales objetivos. La premedicación se centra mucho en aliviar o quitar la ansiedad. Decíamos ya que un paciente que llega a un evento quirúrgico o anestésico con ansiedad va a tener efectos deleterios, va a requerir más medicamento y puede tener efectos adversos por esta ansiedad. En un momento vamos a hablar un poquito más al respecto. También nos puede servir esta premedicación para facilitar la inducción anestésica. Siguiendo estos puntos, al disminuir la ansiedad, vamos a ayudar a que sea un dormir más fácil. De igual manera, pueden emplearse algunos medicamentos que pueden llegar a facilitar o acortar estos periodos de inducción, sobre todo la excitación cuando se da anestesia inhalada. También nos va a ayudar a producir amnesia para quitar todo evento desagradable que haya estado alrededor del evento previo a que se administre y los minutos posteriores. Esto también ayuda a quitar el estrés y la ansiedad. De igual manera, todo paciente que se tiene previsto o que tiene factores de riesgo para broncoaspiración o se prevé intubar o manipular la vía aérea de alguna manera, es importante dar este tipo de profilaxis para evitar complicaciones como lo puede ser la broncoaspiración, el broncoespasmo, el laringoespasmo. De igual manera, otro de los objetivos de la premedicación es empezar a favorecer y garantizar la analgesia postquirúrgica. Puede ser desde la administración de un AINE, hay artículos que apoyan usar este tipo de medicamentos previo al evento quirúrgico para tratar de disminuir la cascada de inflamación desde antes de que se desencadene. Sin embargo, bueno, habrá pacientes en donde no se pueda llevar a cabo esto, ya que tiene condiciones clínicas como pudiera ser nefropatías o trastornos de la coagulación, en donde el uso de estos medicamentos o ya un uso crónico de ellos que puede llegar a tener problemas durante el transanestésico. Entonces, ¿cómo podemos favorecer? Pues a lo mejor con medidas no farmacológicas. Pudiera llegar a necesitarse en lugar de AINES, quizá medios físicos, algo de frío, algo de calor, quizá inmovilizar la zona, posiciones más cómodas para que disminuya este dolor, entre otras cosas. Bien, entonces decíamos que la ansiedad es uno de los puntos importantes que van de la mano con este tema. Vamos a tratar de disminuir todo el estrés o ansiedad que hay en el perioperatorio. Sabemos que los niños son los más estudiados en este aspecto y los que de alguna manera son un foco de atención, ya que los niveles de estrés están más presentes en ellos. Pero en todas las edades y en todos los pacientes debemos de aplicar terapéutica a tratar de disminuir este estrés, ya que vamos a ver que se va a relacionar con varios efectos negativos, como es la inducción anestésica más prolongada o que requiera más medicamento para esto. En anestesiología, cuando provocamos la sedación o la inconsciencia, es decir, la hipnosis en un paciente, estamos hablando de la inducción. Aplicar medicamentos para que en un periodo corto de tiempo el paciente caiga en el estado de inhibición de conciencia que requiramos.
como mencionábamos, va a requerir más medicamentos y esto a su vez va a llevar a que tenga más efectos adversos al respecto. Se ha visto que estos pacientes tienen más dolor postquirúrgico por varias situaciones, vamos a ver más adelante, pero una de ellas es que puede haber activación del sistema nervioso simpático, que a su vez puede provocar una activación de las vías del dolor. También puede condicionar una mayor acidez gástrica y esto va a tardar más tiempo el que el paciente pueda tolerar su vía oral. Puede incrementar la náusea postoperatoria. De igual manera, si se llega a presentar broncoaspiración, esta pues va a causar más daño al ser más ácido, va a haber más neumonitis, entonces también puede tener problemas en ese sentido. Y lo que más se ha estudiado o más hincapié se ha hecho y se ha determinado son los trastornos psicológicos que van de la mano con estos periodos de estrés. Existe un estrés postraumático que se ha descrito desde pesadillas, trastornos del sueño, sobre todo insomnio. Puede haber cambios en los hábitos alimenticios, desde anorexia hasta bulimia. Los pacientes pueden tener introversión, dificultad para relacionarse, para sociabilizar, puede tener cambios en la personalidad. Va a haber déficit de atención o si ya lo tiene, agravarse este problema. Puede haber regresiones como la enuresis, entre otros. Incluso hay estudios que han demostrado hay algo de disminución del IQ en los pacientes. Se han hecho la medición del IQ previo a que el paciente se atienda, es decir, desde la consulta, minutos antes de la premedicación, posterior a la premedicación y le ha dado seguimiento también midiendo en diferentes etapas en el estado posoperatorio, inmediato, a los días, a los meses y sí han visto que hay una reducción. Sin embargo, este punto es un poco controversial ya que también existen muchos otros factores que pueden llegar a contribuir con esta disminución del IQ. Pero bueno, también la ansiedad tiene algo que ver al respecto. Entonces, como se dan cuenta, es muy importante, por lo tanto, disminuir los niveles de estrés en los pacientes para que disminuyan todos estos factores negativos en el posoperatorio. ¿Qué pacientes son los que nosotros vamos a seleccionar? Los que van a requerir aplicar medidas terapéuticas, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, para tratar de disminuir este nivel de ansiedad o de estrés. Pues está bien definido que los niveles más altos de ansiedad se encuentran en los pacientes que tienen un importante apego hacia los padres en el caso de los niños o una codependencia en caso de ser adultos hacia una persona. Esto se ha visto que es un factor que puede determinar más ansiedad durante el periodo perioperatorio. También aquellos pacientes que tienen dificultad para el entendimiento o las explicaciones que le hayamos realizado, como puede ser niños pequeños, que tengan un coeficiente intelectual bajo, que puedan tener escasos recursos y no tengan a la mano un nivel educacional suficiente para que puedan tener un entendimiento. Por eso también es muy importante que al momento de la consulta o de dar las explicaciones, el lenguaje utilizado y las técnicas para describir esto sean adecuadas de acuerdo a todos estos factores. De igual manera, los pacientes que tienen trastornos mentales o que tienen patologías como autismo o que tengan cierta dificultad para tener los conocimientos, pues también va a tener más ansiedad. Entonces son los principales focos en los que debemos de tener estas medidas siempre para disminuir el nivel de estrés. En cuanto a la edad, se dice que los niños son más susceptibles, sobre todo entre los 6 meses y los 6 años de edad es cuando viene el pico máximo de ansiedad. También por sexo se dice que las mujeres tienen un poco más de estrés que los varones. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? El que nosotros tengamos un paciente con estrés va a tener impacto en muchas áreas. A nivel, ya decíamos, a nivel gástrico, va a haber un incremento del pH, se hace más ácido, con los problemas que habíamos mencionado, el riesgo de la broncoaspiración, mayor riesgo de gastritis, de duodenitis, náusea y vómito postoperatorio, etc. De igual manera, tiene actividad sobre la actividad hipotálamo hipoficiaria suprarrenal, en donde va a haber un aumento del cortisol y del ACTH. También hay activación, aumento del dolor. Va a haber aumento del tono simpático con liberación de catecolaminas por las glándulas suprarrenales y esto pues a su vez va a dar trastornos de mayor hipertensión, taquicardia, puede haber isquemia cardíaca, cambios a nivel del flujo sanguíneo pulmonar, etc. Entonces aquí vemos cómo, y bueno, a nivel de psíquico también va a haber aumento. Entonces aquí vemos en este ejemplo o en esta gráfica como al administrar midazolam, que es un
una benzodiazepina a dosis ansiolíticas, vamos a permitir que todo este ciclo se rompa. Se administra el midazolam y entonces vamos a reducir el nivel de pH, va a haber supresión de esta actividad cortical hipotálamo hipofisiaria, hay disminución del dolor, menos requerimientos analgésicos, va a haber una mejor estabilidad psíquica con menos trauma o estrés postoperatorio, va a haber una mejor colaboración incluso del paciente y disminuimos este tono simpático con la liberación de catecolaminas que nos va a dar los problemas cardiovasculares que mencionábamos previamente. Bien, ¿qué características deberíamos de tomar en consideración para elegir el mejor fármaco y dárselo al paciente para disminuir el estrés? Algo importante, el periodo de latencia, que tratemos de que busquemos el que tenga una latencia más corta, es decir, de que yo lo administro a que tenga que esperar los efectos clínicos sea un periodo corto de tiempo. ¿Por qué? Si tienen latencias muy largas, todo este esperar en lo que hace efecto el medicamento puede dar estos picos de estrés en el paciente con las consecuencias que decíamos. Entonces, entre más rápido va a actuar el medicamento, pues disminuimos estas exposiciones a factores de estrés. También que la vida media no sea prolongada para que no haya interacciones con los fármacos elegidos durante el transanestésico y que no tengamos retardo en el despertar del paciente. También que no tuviera efectos cardiovasculares, que nos brindara estabilidad, que no nos vaya a tener alteraciones a nivel cardiovascular que pueda llegar a interferir con la fisiopatología del paciente. También, idealmente, tenemos que seleccionar fármacos que le den mínima depresión respiratoria, ya que al momento de hacer premedicación no se tiene el paciente siempre en un lugar donde pueda ser capaz de monitorizarse o que pueda haber oxígeno suplementario o forma de auxiliar en caso de que se presente esta depresión respiratoria. Entonces también eso es un punto muy importante, que los fármacos elegidos, de acuerdo a la patología del paciente, no le dé problemas de depresión respiratoria. Obviamente que el nivel de sedación que nos proporcione sea el adecuado, dependiendo de las necesidades, desde solamente ansiolisis a una sedación con escala de Ramsay 2 o 3, para que permita lo que nosotros necesitamos, que se desprenda fácilmente de los papás, que nos permita una buena inducción anestésica, pero siempre teniendo la cooperación y algo muy importante, sin tener dificultad para o abolir los reflejos de protección, como puede ser la deglución, la respiración, etc. Otro punto muy importante es elegir o que nuestro fármaco tenga vías de administración variables y que puedan darse con el menor estrés posible a las personas o incomodidad. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que le da miedo las inyecciones y eligen una técnica intramuscular, al momento en que le den el pinchazo o desde que está viendo la aguja y le van a decir que lo van a inyectar, pues va a aumentar su nivel de estrés y no nos va a ser de ayuda. Entonces hay que seleccionar la vía de administración también la más adecuada para el paciente y que sea la menos incómoda posible. Lo ideal sería que todos los pacientes que llegaran tengan una vía venosa funcional, pero no siempre se tiene, entonces hay que buscar alternativas en caso de que no se tenga con una vía de administración que sea lo menos molesta para la persona. Bien, hay que tener mucho cuidado. Existen pacientes con riesgos de presentar complicaciones al administrarse este tipo de medicamentos. En ellos se dice que es una contraindicación relativa o que idealmente no se premedique con sedantes, ya que puede agravar su cuadro. ¿Cuáles son estos pacientes en donde tienen que tener cuidado? Pues todos los pacientes que son pequeños, menores de 6 meses, como los recién nacidos o los lactantes menores, porque habíamos dicho, para empezar, los niños menores de 6 meses se dice que el nivel de estrés no va a estar presente, por lo tanto, para empezar, no se necesitaría medicar con ansiolíticos. Bien, segundo, estos pacientes se dice que pueden tener una barrera hematoencefálica no tan madura, que puede haber una mayor dosis y complicaciones al respecto. Son más susceptibles a que aún con pequeñas dosis de estos medicamentos presenten complicaciones, como puede ser depresión respiratoria o incluso neurotoxicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que elegir en quienes sí, en quienes no. En este grupo etario generalmente no lo requerimos. Y con ellos nos vamos más hacia medidas no farmacológicas. Embarazadas, el primer trimestre de gestación, estos fármacos son teratogénicos, entonces puede haber problemas en las pacientes, hay que evitarlos. Los pacientes que tienen enfermedad de vías respiratorias, ya sea obstructivas o con insuficiencia,
se puede agravar el cuadro, aunque el medicamento no tenga muchos efectos sobre el control de la respiración, sí va a tener retención o cierta deterioro respiratorio por retención de CO2 o por cambios a nivel del oxígeno que pueda agravar estos problemas. Entonces, en estos pacientes hay que reservarlos o darlos con mucho cuidado, siempre vigilados, eso sí, con oxímetro y siempre en un lugar donde podamos suplir esta función respiratoria. Otros pacientes con riesgo son aquellos que tienen traumatismos craneoencefálicos, que tienen problemas de hipertensión intracraneal, ya que estos pacientes, dos cosas, cuando ustedes dan el medicamento, no van a saber si tiene un deterioro de su patología, es decir, estos pacientes se están vigilando continuamente y dependiendo de las respuestas que haya, es el agravamiento de la enfermedad, es decir, si hay modificación en su Glasgow. Si ustedes aplican estos medicamentos no va a ser valorable y no se va a poder estar midiendo esta gravedad. Segundo, estos pacientes pueden tener retención de CO2 y estos medicamentos, como lo hemos dicho, pueden aumentar el nivel de CO2, aumentando todavía más su problema neurológico con aumento de la presión intracraneal y además con cambios importantes de secuelas de este CO2. Entonces hay que tener mucho cuidado. Idealmente no se deben administrar estos fármacos en estos pacientes. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen enfermedad cardiovascular con una reserva baja de la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque aunque si bien podamos elegir uno que tenga poco acción sobre el nivel cardiovascular, unos pequeños cambios en este tipo de pacientes sí puede haber problemas fisiopatológicos. De igual manera, cualquier grado de shock puede llegar a ser agravado con estos medicamentos. Los viejitos, es decir, edad avanzada, igual que los bebés, son más susceptibles por factores similares, cambios en la barrera hematoencefálica, más susceptibilidad a los medicamentos que también puede dar problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Generalmente te reduces una tercera parte de la dosis si lo das, pero siempre vigilando y disminuyendo a dar una tercera parte de la dosis que darías en una persona adulta normal. También mucho cuidado con los pacientes con obesidad mórbida, ya que ellos suelen presentar apnea obstructiva del sueño. Ya habíamos hablado un poquito de esa fisiopatología. Por lo tanto, si el paciente tiene este problema, al aplicar estos medicamentos podemos contribuir a obstrucción de la vía aérea y las consecuencias secundarias de retención del CO2 y de la hipoxia que ya habíamos mencionado con su patología de base. Entonces, estas patologías o estos eventos hay que tener mucho cuidado con la administración de los sedantes o de los fármacos ansiolíticos, ya que podemos agravar el cuadro. Se dan, sí, en ciertos pacientes o en ciertos casos, pero siempre bajo vigilancia y sabiendo y adecuando la dosis del fármaco para tratar de no interferir tanto con su patología. Bien, ¿qué opciones tenemos entonces para la ansiedad? Decíamos, ya mencionamos al inicio un poco de las medidas no farmacológicas. En cuanto a las medidas farmacológicas, uno de los más utilizados hasta la fecha son las benzodiazepinas y de ellas el midazolam. De hecho, se dice que este fármaco es el estándar de oro para premedicar y quitar la ansiolisis. Y siempre que se hacen estudios comparando nuevos medicamentos o técnicas, este es el comparativo. ¿Por qué? Por varias características. Proporciona muy buena sedación y ansiolisis y también tiene muy buenos efectos amnésicos, tanto anterógrados como retrógrados. Por lo tanto, ayuda bastante con la disminución del estrés y quitar el estrés postraumático que pueda haber suscitado en los primeros minutos previos a su administración. Tiene una latencia muy corta. Si se aplica IV, los efectos clínicos los van a ver en menos de 30 segundos y si lo aplican por otras vías que condiciona absorción por vías de mucosas, también tiene una absorción muy rápida y ven los efectos entre los 5 o 10 minutos posterior a su administración. Este fármaco no causa depresión respiratoria. A dosis de ansiolisis o de sedación no hay interferencia con el control a nivel del bulbo de la respiración, pero sí tienen que tener cuidado de mantener una posición del paciente adecuada para que no vaya a tener obstrucción de la lengua, porque sí puede haber algo de relajación del músculo estriado y esto puede hacer que la lengua pueda obstruir la ventilación. Entonces hay que tener al paciente sentadito o en posición semifolia para tener este problema, para quitar este problema. Este fármaco da muy buena estabilidad cardiovascular, no se tiene a estas dosis interferencia, por lo tanto se pudiera dar en pacientes con cierta inestabilidad en este aspecto. Inconvenientes. Este medicamento puede provocar efectos paradójicos, sobre todo en niños o cuando se utilizan dosis inadecuadas para el paciente. ¿Qué es este efecto paradójico? Es un Ramsay de 1.
en donde en lugar de lograr un periodo o un paciente que esté tranquilo, relajado, sin ansiedad, van a tener lo contrario, van a tener un paciente ansioso, va a estar agitado y esto pues a su vez va a tener problemas. ¿Qué alternativas tienen para dar este medicamento como premedicación? Si tienen la vía IV ya canalizado al paciente, pues sería lo mejor y la dosis es de 0.05 a 0.15 miligramos por kilogramo. Con esto podrían lograr desde ansiolisis hasta un estado de sedación Ramsay 2 o 3. Si no tienen una vía IV, es muy usada la vía oral. La dosis es de 0.5 a 0.7 miligramos por kilogramo. Inconvenientes de esta vía. La presentación que tenemos en nuestro país es la misma IV. No tenemos presentaciones especiales con un sabor agradable para darlos oral. Por lo tanto, la aceptación de los pacientes es mala en el 70% de los casos. Suelen escupirla o vomitarla por el sabor desagradable. ¿Cómo podemos solucionar? Pues diluirlo, la dosis que le corresponde, con un poquito de solución glucosada o con bebidas azucaradas, obviamente en un volumen muy pequeño para que no interfieran con su absorción a nivel de la mucosa. Y de esta manera mejoramos esta aceptación. Otra opción es sublingual. Aquí necesitarían cooperación del paciente para que mantenga el medicamento unos minutitos abajo de la lengua sin deglutirlo y la dosis es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo. Esta vía de administración es muy rápida, es casi como IV, en pocos minutos, menos de un minuto ya tendrán efectos clínicos. La vía oral tendrían efectos a los 5 o 10 minutos después de que se lo administraran. Otra alternativa que pudieran llegar a tener es la vía nasal, sin embargo no se recomienda ya que los pacientes refieren dolor en un 50-85% de los casos. Incluso hay reportes de casos en donde se observaron ulceraciones de la mucosa nasal. De igual manera, en ciertos pacientes, al saltarse metabolismo de primer orden, van a tener mayor cantidad de fármaco a nivel neurológico y puede haber incluso en algunos casos como niños pequeños o edades avanzadas, incluso neurotoxicidad. Entonces hay que seleccionar bien a los pacientes y les repito, no es una buena vía de administración por el dolor y el riesgo de las ulceraciones. La dosis descrita para esta vía es de 0.2 miligramos por kilogramo. Otra alternativa es vía rectal, que tampoco no es una vía muy agradable para los pacientes, crea disconfort. Y la dosis descrita es de 0.15 a 0.5 miligramos por kilogramo. Otra vía descrita es la intramuscular. Volvemos a la incomodidad. No se da por esta vía por esa incomodidad, el dolor que puede causar y la ansiedad al respecto. Y la dosis recomendada intramuscular es de 0.08 miligramos por kilogramo. Entonces, para premedicación, lo que más van a ver que se utiliza es la vía IV o la vía oral. Y si el paciente coopera, incluso la sublingual. Otra alternativa es la ketamina. Este medicamento se emplea cuando, además de sedación, queremos brindar algo de analgesia. La ketamina, vamos a ver más adelante cuando veamos los fármacos, que es un fármaco que actúa en los receptores NMDA. Por lo tanto, tiene efectos de inhibición de este y va a tener analgesia, una analgesia muy buena. Entonces, se usan también aunado a la sedación este plus de la analgesia. Y más que sedación, va a tener cierta disociación, ya que este medicamento es un alucinógeno que no te va a tener inhibición de la conciencia del paciente. Él va a estar despierto, pero va a tener cierta inhibición por las alucinaciones. Entonces lo van a tener un poquito disociado más que sedado. Este fármaco es muy buen broncodilatador. Pudiera llegar a utilizarse como broncodilatador en pacientes que sean con riesgo susceptible. Es uno de los fármacos que se puede utilizar como premedicación en ellos. Tendrían el efecto broncodilatador, aparte de la sedación o la disociación, aunada a una buena analgesia. También es muy bueno en pacientes con inestabilidad cardiovascular, ya que va a haber un aumento de las catecolaminas y puede mejorar bastante en estos. Hay que seleccionar. Dependiendo de la dosis y la patología de base, también puede haber cierta interferencia. ¿Por qué? Porque si va a haber liberación de catecolaminas y el paciente tiene una isquemia cardíaca, puede haber aumento del consumo de oxígeno miocárdico y complicarse. Entonces, en pacientes que no tienen problemas de isquemia o de aumento del consumo de oxígeno del corazón, les va bien con este fármaco.
Desventajas o cuidados que deben de tener. Es un medicamento que puede provocar cialorrea, va a haber un aumento de la salivación. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la posición o tener que estarle indicando que escupa o trague su saliva al paciente o una aspiradora a la mano para en caso de ser necesario poder aspirar estas secreciones. Va a causar alucinaciones. Por sí solo no causa depresión respiratoria, pero cuando se combina para quitar las alucinaciones, que puede llegar a ser un problema en algunos pacientes y dependiendo de la dosis, generalmente lo combinan con midazolam o algún otro hipnótico sedante. Entonces, en este caso, cuando se combina, sí puede haber depresión respiratoria, por sí solo no. Este fármaco también tiene el inconveniente de aumentar la incidencia de náusea y vómito posoperatoria y dependiendo de la dosis puede haber incremento de la presión intraocular y de la presión intracraneal, por lo tanto hay que tener cuidado con los pacientes que tienen esta patología de base. Las vías de administración para premedicación que se recomiendan es la IV y la dosis es de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo. La vía oral, que es de las más socorridas, de 3 a 6 miligramos por kilogramo. Existen, igual que el midazolam, otras vías descritas que no son tan usadas en premedicación por los que mencionábamos de la incomodidad que puede llegar a ocasionar. Otra alternativa es la de la nasal, 3 miligramos por kilogramo. A diferencia del midazolam, es más aceptada la vía oral por un sabor menos desagradable y también la vía nasal no va a causar este disconfort. También se puede utilizar sin problema esta vía de la ketamina. La rectal de 6 a 10 miligramos. Hasta estas 4 vías de administración, la latencia que ustedes tendrían es de, si es IV, aproximadamente 1 minuto, si es oral, nasal y rectal, tardaría más o menos entre 5 y 15 minutos para ver los efectos clínicos. Y la intramuscular, que también está descrita, nosotros no lo utilizamos mucho ya que la dosis es de 4 a 5 miligramos por kilogramo intramuscular. Aparte del dolor que causa al aplicarlo, este fármaco se queda depositado y va a tener liberación prolongada por varias horas. Entonces, el efecto clínico de la ketamina intramuscular puede perdurar hasta 4 horas posterior a su administración, cosa que no sucede con las otras vías. Una vez que se tiene el efecto clínico, por cualquiera de las anteriores van a tener un efecto clínico aproximadamente entre 25 y 30 minutos, no así con la intramuscular, puede tener interferencia durante el transoperatorio. Otra alternativa para premedicar son los opioides. No es muy usada, ya que además de sedación y analgesia, es un medicamento que puede causar depresión respiratoria. Se puede utilizar, sí. Si se va a utilizar, siempre hay que tener a la mano oxímetro, estar monitorizando los niveles de oxígeno del paciente, siempre monitorizado ante el riesgo de esta depresión respiratoria y en un lugar exclusivo para salas de premedicación o en el área de recuperación en donde pudiera llegar a tener una toma de oxígeno preparada en caso de que se requiriera auxiliar la vía aérea. Otro inconveniente de estos medicamentos son los efectos adversos aunados a su mecanismo de acción, que es la náusea y el vómito. Tiene una latencia media, ustedes lo administran y dependiendo de la vía pueden tardar, si es IV obviamente es inmediata, pero si lo dan por otra vía pueden tardar hasta 20 a 30 minutos en ver los efectos clínicos. De los fármacos que más se utilizan para premedicar opioides es el fentanil y el sufentanil. Tienen la alternativa de los IV, oral e intranasal. La IV sería para lograr sedación y analgesia con mínimos efectos de depresión respiratoria. La dosis recomendada es de 1 a 2 microgramos por kilogramo. Si es sufentanil, 0.1 microgramo por kilogramo. Oral, si es fentanil, 15 a 20 microgramos por kilo y si es oral, de 1 a 2 microgramos por kilo. Intranasal, de 10 microgramos por kilo si es fentanil y si es sufentanil, 1 microgramo por kilogramo. Y bueno, les repito, dependiendo de cuál vía administren, por ejemplo, la intranasal o la oral, verían más o menos a los 20 minutos de haberse administrado el efecto clínico máximo. Y dependiendo de si fue solo un bolo o si se va a estar aplicando, los efectos lo verían aproximadamente de 25 a 30 minutos también. Otra alternativa para premedicar y quitar la ansiedad es la dexmedetomidina. Este es un medicamento alfa-2 agonista que va a proporcionar muy buena sedación, una excelente analgesia, va a disminuir los efectos simpáticos en los pacientes, que en ciertas patologías esto es muy bueno, hay que buscarlo, pero hay que tener cuidado porque en pacientes que tienen ciertas cardiopatías o que tienen cierta inestabilidad hemodinámica puede tener problemas, entonces hay que seleccionarlo bien por este factor de disminuir los efectos simpáticos.
No va a causar depresión respiratoria, el paciente mantiene su automatismo ventilatorio. Se ha visto en varios estudios donde se aplica previo a la anestesia inhalada, disminuye la excitabilidad o la agitación que hay en el periodo de inducción y de la emersión, por lo tanto se utiliza mucho previo a la anestesia inhalada. Inconvenientes. Tiene una latencia larga. Cuando ustedes administran la dexmedetomidina, ya sea IV o cualquier otra alternativa que mencionaremos, tarda de 20 a 40 minutos en que vean los efectos clínicos. Entonces es una gran desventaja. Tendrían que pasarlo con mucho tiempo de anticipación, previendo que van a tardar en ver los efectos clínicos para que en el momento que el paciente ya llegue a la área quirúrgica, pues ya tenga los efectos. Este medicamento, al disminuir los efectos simpáticos, hay que tener reservas o hay que tener cuidado, ya que va a bajar la TA y la frecuencia cardíaca, es decir, el gasto. Por lo tanto, hay que seleccionar bien al paciente que no tenga contraindicaciones por este respecto de su uso. Otro punto importante de este medicamento: se utiliza mucho para pacientes toxicómanos o que son consumidores de alguna droga, ya que se ha visto que los pacientes que se premedica con este medicamento van a tener menos efectos desafortunados, van a tener un mejor control del dolor, ayuda bastante a disminuir la hiperalgesia que está asociada a estos pacientes. También contribuye o ayuda a que haya menos receptores al respecto, quita la tolerancia y también tienen menos síndrome de supresión. Entonces también es muy común que utilicemos estos medicamentos en pacientes que son adictos o con toxicomanías que no tengan problemas cardiovasculares. Vías y dosis. IV 0.2 a 0.5 microgramos por kilo por hora. Si es nasal, 1 microgramo por kilo. Y van a tener efectos clínicos, les repito, la latencia varía dependiendo. Si es IV, más o menos a los 20 minutos, y si es nasal puede tardar de 40 hasta 60 minutos en que vean los resultados. Bien, eso es en cuanto a la sedación o la ansiolisis, pero existen otros fármacos que se pueden utilizar de forma rutinaria para ayudar en la premedicación. Estos fármacos, uno muy común que se utilizan son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, esomeprazol, etc. Finalidad de administrarlo, pues disminuir el pH gástrico para en caso de que hubiese alguna broncoaspiración o microaspiración no haya tanta neumonitis. De igual manera va a ayudar a que los pacientes se incorporen mejor su dieta en el posoperatorio, tienen menos riesgo de gastritis o de nitis, tienen menos náusea y vómito posoperatorio. Y vamos a ver cuando vemos opioides que hay una patología o una alteración donde se dice que puede haber hiperalgesia inducida por los opioides. Este es uno de los fármacos que se ha estudiado y no se sabe exactamente el mecanismo por el cual va a disminuir este riesgo de la hiperalgesia. Entonces también puede llegar a ayudarnos en este sentido. Lo que les decía, reduce la náusea y vómito posoperatoria y ayuda a que toleren más tempranamente los alimentos en el posoperatorio. Otro fármaco muy utilizado es la metoclopramida como procinético, sobre todo cuando se utilizan fármacos o técnicas que pueden interferir con la motilidad intestinal, como por ejemplo los opioides. También tiene propiedades antieméticas, disminuye también la náusea y vómito posoperatoria. Hay que tener mucho cuidado porque en los pacientes cuando se administra muy rápido o dosis elevadas puede tener riesgo de presentar fenómenos de extrapiramidalismo. ¿Cómo podemos disminuir este riesgo? Dando la dosis adecuada, que es de 0.15 a 0.2 miligramos por kilogramo cuando se utiliza IV y a una velocidad de administración lenta. Puede diluirse en 50 a 100 mililitros de solución y pasarse en un periodo de 20 a 30 minutos para ayudar a que sea menos el riesgo de este fenómeno. También pueden emplearse antihistamínicos, sobre todo cuando se sospecha que el paciente pueda tener niveles altos de histamina, como pueden ser los atópicos, los asmáticos o cualquiera de las patologías representadas gráficamente en este cuadrito, politraumatismos, algún paciente con shock séptico o tóxico, hemorragias gastrointestinales, ileos paralíticos, insuficiencia renal crónica, tumores malignos, quemaduras de más de 30 superficie corporal, intervenciones abdominales mayores, sobre todo que van a manipular intestino, o en cirugía de ortopedia en donde van a poner cemento óseo para alguna prótesis. Todos estos factores contribuyen a tener unos niveles mayores de histamina. De igual manera, cuando los anestésicos se emplean, pueden propiciar la liberación de este medicamento por activación de los mastocitos.
De igual manera, puede ser necesario, previo al evento quirúrgico, premedicar a los pacientes con fármacos que puedan ayudar a disminuir la cantidad de sangrado transoperatorio. En pacientes en donde se sospecha que la vitamina K puede estar deficiente o nula, como pueden ser los neonatos, los prematuros, algunas enfermedades hepáticas, puede ser indicada la administración previa de este medicamento. De igual manera, la desmopresina es un fármaco que al utilizarse previo al evento puede mejorar la adhesión de las plaquetas. Este se describió principalmente para pacientes que tienen insuficiencia renal crónica con niveles altos de uremia. La uremia interfiere con la agregación o la adhesión plaquetaria y al administrarse este medicamento mejora bastante. Pero en algunas otras patologías que no cursan con uremia también ayuda a la adhesión de las plaquetas, al igual que el etamcilato, es otro fármaco que se ha descrito que puede mejorar la adhesión y agregación plaquetaria, por lo tanto también mejora o disminuye la cantidad de sangrado por una mejor funcionalidad de las plaquetas. Y bueno, de los que son más utilizados o que se ha estudiado más y se ha visto el beneficio más real es el ácido tranexémico. Este fármaco en algunos estudios clínicos de cirugía de columna o cirugía cardíaca se ha demostrado que se reduce de forma significativa la cantidad de sangre perdida. Sin embargo, bueno, es un medicamento caro, pero si se tiene a la mano es idealmente pasárselo, se recomienda de forma ideal pasarlo en pacientes donde se espera un sangrado abundante. Ahí hay una reducción muy importante de. Bien, en pacientes que tienen riesgo de broncoespasmo transoperatorio, ya sea por infecciones de vías respiratorias recientes, porque se va a manipular la vía aérea mediante la intubación endotraqueal, o que son asmáticos o con factores desencadenantes de broncoespasmos, está indicado la utilización de broncodilatadores inhalados previo al evento, como pueden ser los agonistas beta 2, salbutamol, bromuro de hipatropio, que es un anticolinérgico que también tiene efectos broncodilatadores. Mencionábamos a la ketamina y el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio incluso ayuda con el broncoespasmo o el laringoespasmo que puede llegar a presentar los pacientes. Y también sabemos que los corticoides son de gran utilidad en pacientes que son susceptibles a esto, ya que parte importante de la fisiopatología del broncoespasmo también es la inflamación. Pues al cortar la cascada de inflamación con corticoides inhalados, mejora. No es controversial el uso de los corticoides IVE en este punto, ya que hay artículos que dicen que no apoyan su utilización, pero inhalados sí se ha visto beneficio, pero también puede ser necesario aplicarlos. Y bueno, por último están los antibióticos. Los antibióticos son fármacos que por norma oficial mexicana se dice que se tiene que pasar siempre previo al evento quirúrgico. Sin embargo, esto también suele ser controversial. Los infectólogos dicen que no hay evidencia que apunte a ello. Solamente deberían de utilizarse, según infectólogos, en pacientes con riesgo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo? Aquellos que puedan tener endocarditis, que tienen CIA, antecedentes de cirugía cardíaca menor a 6 meses, prolapso mitral, soplos cardíacos funcionales, enfermedades de Kawasaki, marcapasos, alguna válvula protésica o algún catéter central. Pueden ser riesgo de que se colonicen y que puedan tener endocarditis. De igual manera, todos los pacientes que tienen factores de riesgo hay que tener precaución de revisar su dentadura, ya que también pueden tener infecciones que condicionan esta endocarditis. Entonces habría que reparar la dentadura y además dar medicamentos de amplio espectro para disminuir este riesgo de endocarditis. De igual manera, otros pacientes que deben recibir estos medicamentos profilácticos son aquellos en donde se puede esperar una translocación bacteriana. Todos aquellos pacientes que son programados para cirugía en donde van a trabajar una víscera hueca como pudiera ser ureteres, vejiga, intestinos, son candidatos a la aplicación de ellos, ya que puede haber translocación de las bacterias que existen en la luz de estas vísceras hacia el torrente sanguíneo y causar endocarditis o causar enfermedad o sepsis. Y obviamente aquellos que tienen evidencia de una infección. Estos antibióticos deben ser elegidos en base a el foco de infección que tengan. Si tiene antibiograma, pues hay que hacerlo en base a esto, o si no, prever de amplio espectro que cubran la mayoría de las bacterias más susceptibles o más que se encuentren, mejor dicho, en esas áreas a manipular. Y bueno, esa es parte de los fármacos que se aplican de forma rutinaria dentro de la premedicación.
entre otros. Recuerden que en la valoración preanestésica es muy importante hacer una buena evaluación y en base a los factores de riesgo asociados pueden incluso requerir de algunas otras medidas farmacológicas o no farmacológicas para mejorar estas condiciones, como pudiera ser los antihipertensivos, antiarrítmicos, etcétera, pero eso va a depender ya de la patología de base de los pacientes.